Hola a todos, es un gusto recibirlos hoy en el día de hoy. Les agradezco muchísimo que se hayan sumado, me entusiasma ver a tantas personas conectadas. Me parece que es una gran decisión poder participar de un espacio como este, que espero que sea muy significativo, que puedan llevarse muchos aprendizajes y ante todo que sea un espacio de mucha motivación como para seguir aprendiendo, investigando sobre la temática que estaremos tratando en el día de hoy. Seguramente a mí ya me conozcan, yo soy Denise Kildoff, licenciada en Psicología, a cargo de la coordinación de la licenciatura en Psicología, y hoy estaremos trabajando junto al profesor Gianni Salazar, ¿sí? Que va a estar presentándoles una temática más que interesante, que voy a dejar que la presente él a la temática, pero que me parece que va a ser sumamente importante para que puedan conocer determinado ámbito y determinada temática de lo que es el desarrollo profesional de la psicología. Así que voy a dejar al profesor Gianni Salazar, que bueno, recién lo veía conectado, no sé si ya se encuentra acá el profesor Gianni Salazar, yo lo había visto, pero se me movió justo el recuadro. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gianni, Tardes. muchas gracias. Bueno, los invito antes de darle la palabra al profesor a encender sus cámaras, ¿sí? Para que podamos vernos, ya que tenemos esta hora disponible para ir conociéndonos, ir interactuando y por supuesto a que si tienen alguna duda y demás, la puedan realizar porque de esto se trata de que podamos ir aprendiendo. Y ante todo que puedan disfrutar muchísimo de esta charla, que realmente creo que es un tema que es muy importante y sumamente significativo para su desarrollo profesional. No hay ningún problema para quien no pueda encender la cámara porque se encuentra trabajando o tal vez se encuentra en viaje, así que simplemente a quienes puedan y tengan ganas de hacerlo. Y nuevamente, muchísimas gracias por haberse sumado a esta charla. Ahora sí, Gianni, toda tuya la palabra. Muchísimas gracias, Denise. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos aquí. Vamos a hablar acerca de algo muy importante. Es un tema que no se topa mucho y cuando se topa a veces no se lo hace con la especificidad y con la necesidad adecuada. Es un gusto de mi parte estar frente a ustedes. También es un gusto impartir esta charla respecto a Luca. En unos segundos ya voy a compartir el material, que va a ser un material de ayuda que vamos a llevar durante toda la presentación, pero específicamente estamos aquí reunidos porque vamos a hablar de los riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de un riesgo psicosocial en específico, en realidad, a eso nos vamos a dedicar toda esta hora, que es acerca de la doble presencia, ¿sí? Entonces voy a permitirme en un segundo, por favor, compartir la presentación. Denme tan solo un segundo, por favor. Perfecto, me imagino que ahí ya la están viendo, ¿verdad? Así es, perfecto. Ya. Bueno, me vuelvo a presentar. Gracias, Denise, igual por tu introducción. Como les comenté, mi nombre es Gianni Salazar Muñoz. También soy psicólogo. Me dedico especialmente a la salud mental laboral. Trabajo mucho en seguridad y salud ocupacional. También soy psicosociólogo y me dedico a esto, ¿no? A la psicología, lo que es la salud mental en sus diferentes espacios y ámbitos de intervención. Como les comentaba, y ya entrando en temática, vamos a hablar y estamos aquí para abordar acerca del riesgo psicosocial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el riesgo psicosocial? Cuando muchos profesionales, y me incluyo porque tal vez una vez caí ahí, cuando definimos esta palabra, la hacemos muy técnica, ¿no es cierto? Y tal vez nosotros, entre profesionales de la rama, etcétera, o quienes no son, o quienes tal vez tengan conocimiento, lo logremos comprender en su totalidad, ¿sí? Pero para gente que no es afín a estos términos que vienen de la mano con la psicología, especialmente la psicología laboral organizacional, etcétera, tal vez sea de una comprensión un poco difícil.
Y nosotros presentamos a los riesgos psicosociales como si todo el mundo conociera, como si fuera ya una exigencia per se para nuestros trabajos, para inclusive las clases que podemos dar o para recibir alguna materia. Y cuando nosotros hablamos de riesgos psicosociales, para poder entenderlos hay que desglosarlos. ¿Por qué? Porque los riesgos psicosociales, primero, tienen clasificaciones, ¿no es cierto? Tienen varios tipos, se componen de varias formas, pero básicamente su factor fundamental de definición tiene que ver a que son factores, ¿no es cierto? Son factores relacionados, pero ¿relacionados con qué? Relacionados con las condiciones de trabajo y el entorno laboral. Es ahí donde ya vamos entrando en materia. Entonces, tenemos claro que estos riesgos psicosociales vienen a ser factores que tienen una relación, tienen un nexo que es ineludible con las condiciones de trabajo y con el entorno laboral. ¿Y qué pasa con estos factores? Estos factores pueden afectar negativamente a la salud de las personas. ¿Pero a qué tipo de salud? Ya no estamos en la definición de salud como ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? Eso quedó bastantes siglos, décadas atrás. Ahora somos personas biopsicosociales. Tenemos nuestra parte biológica, que viene de nuestra parte física, que viene de nuestra conexión neuronal, que viene de nuestra conexión cerebral. Tenemos nuestra parte psicológica, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras percepciones, con nuestras sensaciones, con nuestra cognición. Y tenemos nuestra parte social, que nos hace vinculantes hacia un entorno, hacia un medio y hacia el desarrollo de nosotros dentro de ese medio. Y dentro de las personas que están ahí también. Entonces, si es que entendemos a los riesgos psicosociales así, ¿no es cierto? Desde esta base fundamental de la comprensión, factores que van de la mano con las condiciones de trabajo y que pueden hacer que estas condiciones de trabajo, si es que están en una manera inadecuada, si es que se dan de una manera inadecuada, afecten a las personas. Ahora, me preguntaban en otra clase, me decían, ¿cuándo hay y cuándo no hay riesgos psicosociales? Es que siempre los hay, siempre los va a haber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud mental y física. En este momento nosotros tenemos salud mental y física y estamos en una charla y divirtiéndonos. Ojo, no estoy poniéndole un aspecto negativo o positivo, estoy diciendo que la tenemos, ¿ok? Cuando ustedes están en su casa con sus familias, también la tienen. Cuando están en su trabajo, también la tienen. Cuando están compartiendo con sus amigos, también la tienen. Cuando están exponiendo, como yo, también la tengo. ¿Qué pasa? Que si llevamos nuestra salud mental al trabajo, ahí se dan los factores y los riesgos psicosociales. Entonces, siempre los hay, siempre los va a haber. Ahora, su control y su mitigación, eso es lo importante, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos desprendernos de lo que somos también. Es decir, vamos a llevar nuestra salud mental y física a lo largo de nuestra vida y en los diferentes contextos y en circunstancias que estemos. Ojo, sin ponerle tonalidad, como mencioné, ¿no? Si es positivo o negativo, lo estamos dejando de lado. Entonces, si es que entendemos que estos factores se dan y pueden repercutir en nuestra salud mental y física, pero tienen que ver con nuestro entorno laboral, ahí vamos a lograr comprender nuestros riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Y sobre todo, tomar en cuenta e ir teniendo claro también que van a surgir cuando estas exigencias laborales no se ajustan a, qué sé yo, capacidades, necesidades del trabajador o la trabajadora, de cualquier persona que se desempeñe en un medio laboral, del compañero, compañera, empleado, empleada, como ustedes quieran llamarlo, más allá de la palabra, lo importante es como la base fundamental de donde surge el riesgo psicosocial. ¿Y qué pasa con esto? Que puede surgir y puede darse un desequilibrio psicológico. Y cuando hablamos de este desequilibrio psicológico, topamos a la base que topamos en el párrafo anterior, salud mental y física. Entonces, ¿dónde se va a dar este desequilibrio? En nuestra salud mental y física. Entonces, cuando nosotros hablemos de riesgos psicosociales, nos topemos con riesgos psicosociales, vayan a ser ustedes las personas que vayan a abordar esto en las empresas, este concepto de riesgo psicosocial, que si ustedes lo toman desde varios autores, magníficos autores que pusieron en palabras espectaculares todo esto, nosotros somos los encargados, o las personas quienes los vamos a abordar y los vamos a trabajar, somos los encargados de poner esto en palabras que sean mucho más palpables, que sean mucho más plausibles. ¿Por qué? Porque así vamos a entender que estos factores, al igual que muchos otros factores, y voy a poner un ejemplo burdo, pero para darme a comprender, qué sé yo, la lluvia,
el sol, etcétera, van de la mano y no los podemos abandonar. Los podemos trabajar, los podemos ir tratando. Ahora, la clasificación de riesgos psicosociales es variada, ¿no es cierto? Depende mucho, qué sé yo, hay una clasificación de la OIT, hay otra clasificación del INSTE, hay otra clasificación de varios institutos, depende de esa clasificación. Claro, obviamente bajo parámetros generales, ¿no es cierto? Sin embargo, es muy amplia, nos daríamos más de 2 horas clase en poder averiguar cada una, y es por eso que ahora yo les vengo a hablar de este riesgo psicosocial tan importante para mí, porque lo llevo investigando desde hace años, que es la doble presencia, que yo considero desde mi experiencia y desde lo que he podido investigar, que es un riesgo psicosocial que tiene mucho que ver con los otros riesgos psicosociales en su vasta clasificación que les mencioné un segundo. Dentro de esto, vamos a ver que la doble presencia, efectivamente, como les comenté, es un riesgo psicosocial. ¿Y por qué es un riesgo psicosocial? Porque tiene que ver con las condiciones de nuestro trabajo y con nuestra salud mental, nuestra salud física, ¿no es cierto? Que puede llegar a producir ese desequilibrio que les comenté hace un ratito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la doble presencia? Y es justo lo que les quiero comentar. Y es que en realidad no solo pasa con la doble presencia, ¿o no? Ojo, sucede con varios riesgos psicosociales que en realidad a veces también son un poco difíciles de comprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque su definición es un poco amplia, ¿no es cierto? Nos podemos perder en esa definición de riesgo psicosocial, pero cuando lo entendemos, cuando lo ponemos en nuestra cotidianidad, es lo mismo que les menciono a los estudiantes en clase, ¿no es cierto? Cuando salimos de esa cotidianidad que tenemos, cuando algo está afectándonos a nuestra cotidianidad, que la llevamos haciendo, pero toda nuestra vida, es porque algo hay ahí. Es porque nosotros debemos hacer caso a nuestro cuerpo también, a lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿cuál viene a ser esa definición de este riesgo psicosocial de la doble presencia? Básicamente, si es que ustedes la buscan, la googlean, va a salir una definición gigante, y lo digo porque la he buscado muchas veces, la hemos estudiado mucho en clase, pero para poderla abordar aquí de una manera mucho más amena, ¿no es cierto? Para que se nos vuelva interesante la comprensión de esto, y la idea es que ustedes cuando salgan de esta pequeña charla tengan un conocimiento de qué son los riesgos sociales, de qué es la doble presencia, más allá como de la definición de diccionario, que todos ustedes están como en la capacidad de buscarla, ¿sí? Básicamente, este riesgo psicosocial es interesante porque estudia y sobre todo expone esta dificultad que todos nosotros hemos tenido a veces, me incluyo, ¿no? Para dar esa respuesta a las demandas laborales, familiares, personales, etcétera, simultáneamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa y qué no tomamos en cuenta cuando nosotros estamos en nuestro trabajo? A veces no se toma en cuenta, ¿no? Que nosotros cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias, no dejamos de ser seres sociales. No es que yo voy a dejar a mi Yanni social en la casa guardado y regreso y soy un Yanni laboral totalmente. No. Si es que ustedes son padres, madres de familia, hermanos, tíos, primos, etcétera, no van a dejar esa parte de la familia de lado y volverse alguien completamente laboral. Y hay un dicho en mi país, les saludo de Ecuador, por cierto, en su país tal vez también he escuchado que es respecto a que el trabajo es del trabajo y lo de la casa se deja en la casa y cuando estás en el trabajo pues te olvidas de eso. Vamos a ir viendo mientras vayamos un poco indagando en este mundo de la doble presencia y de los riesgos psicosociales que en realidad no es tan así, que en realidad no es tan fácil como se lo plantea, ¿sí? Entonces, regresando a lo que topábamos hace un segundo, esta dificultad para dar respuesta a estas demandas, qué sé yo, laborales, familiares, personales, expone a la doble presencia. Y es que está en su definición. O sea, hablemos desde la palabra. Doble implica una cosa más que uno, ¿no es cierto? A la obviedad. Y presencia significa estar. Inclusive, ahora ya hay investigadores que trabajan en riesgos psicosociales y trabajan en temática también de doble presencia, que ya no la llaman doble presencia, sino la llaman doble ausencia o triple ausencia presencia. Imaginen, abrieron mucho más el concepto. Y es que esto, sí, mencionábamos y comentábamos, que puede llegar a ser más complejo, porque si entender doble presencia ya era complejo, imagínense triple ausencia presencia, es complejo también. Pero también abre otro campo hacia qué? Hacia lo biopsicosocial que les comenté en la lámina anterior.
¿no es cierto?, hacia demostrar a los ámbitos laborales que somos personas en todas nuestras esferas y que vamos a nuestro trabajo a desempeñarnos, sí, pero también a desarrollarnos. Es como la doble fase, ¿no es cierto? Es como la doble vía. Y cuando pasa esta dificultad que les mencioné de esta doble vía, cuando se dificulta a un nivel macro y a dar una respuesta, tanto familiar, personal, de una manera simultánea, surge esta doble presencia. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué hace esta doble presencia, no es cierto? Porque sabemos que es un riesgo psicosocial, ya abordamos de esa parte. Sabemos que es doble presencia, ¿no es cierto? Ya la topamos también. Pero ahora, ¿qué hace esto, no es cierto? ¿Qué ocasiona? Ocasiona desequilibrio. Desequilibra los ámbitos de la vida de la persona. Y es aquí cuando se da este riesgo psicosocial que nosotros entendemos que una sola persona está compuesta por varios ámbitos. ¿Por qué? Porque los ámbitos que habíamos topado hace un momentito empiezan a desbalancearse, ¿no es cierto? Entonces, nuestra parte social de una persona que efectivamente tiene el riesgo de la doble presencia muy presente, el ámbito social algo le pasa. Está ahí, pero tiene algo ahí, ¿no es cierto? Como que la persona tal vez ya no sale tanto, se aísla un poquito de la familia, de los amigos, etcétera. El ámbito familiar lo dejo un poquito de lado también porque, chuta, tengo que responder a mi trabajo, porque mi trabajo es el que me da de comer, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que en el ámbito laboral tampoco está rindiendo al 100, 200, 300% como se debería. Pongo entre paréntesis porque esto es un poco discutible también. Entonces, claro, ahí está esta doble presencia, cuando la persona está viviendo este desequilibrio en los diferentes ámbitos de su vida. ¿Y qué pasa? Que de todos estos ámbitos de la vida, las personas tenemos exigencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana también está el dar y el recibir, ¿no es cierto? Es algo que viene desde la evolución, desde los factores evolutivos natos. O sea, salíamos nosotros a cazar porque queríamos comida, ¿no es cierto? Y queríamos que se nos sirva esa comida, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que estas exigencias se empiezan a presentar, pero en diferentes niveles. ¿A qué me refiero? En mi familia me dicen, oye, estás pasando mucho tiempo en el trabajo, ¿por qué no vienes un ratito acá a la casa? Ven un poco antes, sal un día antes, pídete vacaciones, pídete un día permiso. Pero claro, yo en mi mente digo, ay, me están pidiendo todo esto, pero yo tengo que responder a mi trabajo, porque en mi trabajo me están diciendo, oye, y si te pones la camiseta, como que falta un poquito, ¿no? Parece que algo te está pasando. Y mis amigos en mi parte social me dicen, oye, salgamos, vamos a comer algo, vamos a pasar un momento juntos, tiempo que no nos vemos todos. Y hay otro ámbito que siempre lo dejamos de lado, ¿no es cierto? Ustedes mismos ya vayan indagando en cuál en este momento mencioné de último. Y no lo mencioné de último por casualidad, lo mencioné de último a propósito, ¿no es cierto? Porque tenemos familiar, ¿no es cierto? Tenemos el social, tenemos el laboral. ¿Qué pasa con un ámbito importantísimo? Es el ámbito personal, ¿no es cierto? ¿Y cómo hablamos de salud mental si no considero mi propio ámbito dentro de los que les estoy exponiendo? Y es el que usualmente siempre se relega, no lo digo yo como Gianni Salazar, ¿no? Lo dice la teoría, por si acaso. Entonces, dentro de esto y con este riesgo psicosocial tan presente, que es la doble presencia, se empieza a generar ese desequilibrio, ¿no es cierto? Se empieza a generar esta manera un poco diferente también de ver las cosas y de posicionarse, ¿sí? Entonces, dentro de esto, ¿qué hace la doble presencia? ¿Qué hace este riesgo psicosocial? Y es fantástico, por eso me gusta hablar de esto, porque este riesgo psicosocial tiene la posibilidad de coexistir. Es decir, convive con nosotros hasta que estallamos, hasta que nos desbordamos, hasta que un día llegamos llorando al trabajo, llegamos llorando a la casa, no podemos expresar, a veces verbalizar lo que en realidad necesitamos. Y se hace partícipe
en diferentes modalidades de trabajo. Ojo, ¿y por qué hago un hincapié en esto de diferentes modalidades de trabajo? Hago un hincapié en esto porque yo investigué este riesgo psicosocial en pandemia y fuera de pandemia, en teletrabajo, en modalidades virtuales y en modalidades presenciales, en trabajos ordinarios. ¿Y qué nos dice la teoría y qué nos dice la ciencia también de esto? Nos dice que siempre existe. ¿Por qué? Porque va de la mano con lo que mencionamos hace un momento, ¿no es cierto? Va de la mano con que somos personas que no abandonamos nuestra salud. La tenemos ahí porque no es una ausencia de enfermedad. Pero tampoco podemos abandonar los medios que nos permiten subsistir. ¿Y cuáles son esos medios que nos permiten subsistir? Uno de ellos es del trabajo, uno de ellos son las labores diarias, ¿no es cierto? Otros obviamente van a ser el agua, la alimentación, etcétera. No quiero ponderar ni tampoco clasificar o titularizar porque eso ya es otro tema, ¿no es cierto? Pero sí quiero que lo consideremos desde ese punto, ¿no es cierto? Desde esa forma y desde ese término también para poder entender un poquito más cómo estos riesgos psicosociales se van posicionando en las diferentes etapas y en las diferentes modalidades. Haciendo un resumen, para no perdernos, nos quedamos en que este riesgo psicosocial de la doble presencia coexiste. Coexiste y participa en nuestra vida rutinaria, ¿no es cierto? En ese estrés diario que uno mantiene. Y que obviamente tendrán en cuenta ustedes que también el estrés siempre se lo cataloga de malo, pero no necesariamente significa eso, ¿no? También es un mecanismo que viene desde nuestra parte cognitiva, neuronal, hormonal, etcétera, que nos ayuda a mantenernos de alerta y a dar respuesta, ¿sí? Entonces, no necesariamente eso quiere decir que sea negativo. Varias cosas en realidad, en la psicología específicamente, hay que ver con un hilo y un tino bastante delgado. ¿Para qué? Para no ponerles una categorización, porque puede ser que todo esto en realidad nos ayude a darnos cuenta de algo, ¿no es cierto? Como el silencio nos ayuda a darnos cuenta de la existencia del ruido, si es que nos ponemos a pensar, básicamente así son los riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Y básicamente así es la doble presencia. ¿Y por qué? Porque se mueve, porque dialoga y porque interviene en diferentes ámbitos de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando se descubre, cuando se cataloga, cuando se ha medido la doble presencia y se ve que efectivamente está presente en alguna institución, está presente en alguna persona? Que esto puede ocasionar bajas adaptativas, ¿no es cierto? O circunstancias de tensión también. Y ahí pasamos a algo peligrosísimo en nuestros ambientes de trabajo, que es tanto el ausentismo como el presentismo. Yo no me atrevería a decir en este momento cuál es más peligroso, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es del ausentismo y qué es del presentismo? ¿No? El ausentismo obviamente viene de la ausencia, ¿no es cierto? La persona no viene porque se empieza a enfermar, porque empieza a tener conflictos familiares, porque empieza a tener ABC de cosas en su vida, entonces no va. Y si es que no va, no rinde. Y si es que no rinde, es porque algo está pasando. Pero no es porque algo está pasando en su productividad, es porque algo está pasando en la persona, ¿no es cierto? Pasamos de tener una visión de máquina a persona. Porque si yo en este momento, digamos que se me desconecta la computadora por completo y yo estoy tranquilamente hablando y no me doy ni cuenta y me llega un mensaje y me dicen, ya ni parece que se te desconectó el Google, el Zoom, etcétera, no es un problema de mí como persona, es que mi computadora se acaba de dañar. Yo estoy tranquilamente impartiendo la charla en este momento, ¿no es cierto? Esto es mi equipo de trabajo y mi equipo de trabajo se acaba de dañar. Y ahí es donde nosotros, cuando hablamos de salud mental laboral, es que tenemos que empezar a hacer una diferenciación, ¿no es cierto? Y más cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional. Voy a poner un ejemplo para que me logren entender. Cuando hay personas que trabajan con grandes maquinarias, y resulta que estas grandes maquinarias, toda máquina, todo insumo, hasta nosotros como seres humanos, mucho más las máquinas, necesita un periodo de mantenimiento, ¿no es cierto? Preventivo y correctivo. Preventivo antes, correctivo cuando vemos que está pasando algo. Si es que estas máquinas grandes no se les da mantenimiento adecuado, empiezan a fallar. Y empiezan a fallar porque no se les dio mantenimiento, no porque la persona que esté trabajando en ellas está fallando.
Entonces, es aquí la importancia de hablar de salud mental laboral en cualquier ámbito, no solo en los trabajos, sino en estos ámbitos académicos como en el que nos encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento, lo que siempre menciono en clases, a través del conocimiento es donde nosotros vamos teniendo más insumos para poder responder ante el medio, ¿sí? Como para tenerlo un poco mapeado. Retornando de nuevo, este tipo de riesgo psicosocial que causa estas bajas adaptativas, que pueden traducirse, si es que ustedes lo desean y si es que lo hablamos así para poder mantener un lenguaje común, en presentismos y en ausentismos, los dos son igual de peligrosos, ¿no es cierto? El presentismo, ¿qué era? Creo que eso me faltó detallar. El presentismo, claro, tengo una persona que sí viene al trabajo, es decir, no falta, sí va a sus labores diarias, pero llega y no rinde porque está mentalmente tan desgastada que ya su mente, su tema, su propia respuesta hacia el entorno no puede continuar. Entonces, claro, la persona está presente, efectivamente, marcó, timbró, si hay un sistema biométrico, sistema de asistencia, logró marcar, pero claro, está completamente desconectada también. Y es lógico que esté completamente desconectada. ¿Por qué? Porque vimos que este riesgo psicosocial, ¿cómo actuaba en la persona? Este riesgo psicosocial actuaba desde el desequilibrio en la salud de la persona, ¿no es cierto? Entonces se topaba con estos componentes, tanto de salud mental y de salud física, que ya los vamos a ir desglosando en un segundo. ¿Para qué? Para efectuar daños en la persona, ¿no es cierto? Para efectuar cosas en la persona. Lo que me olvidaba de mencionar, si es que tal vez tienen alguna duda o algo, pues con gusto, no sé si cómo lo vamos a manejar, Denise, lo vamos a hacer un espacio al final o les puedo ir respondiendo, pueden aperturar su micrófono como ustedes deseen. Sí, creo que podemos darles la palabra a los estudiantes que vayan teniendo dudas. Acá veo que Elvia y Jennifer levantaron la mano, así que cuando quieran pueden habilitar sus micrófonos. Creo que Elvia estaba primero, así que Elvia, te escuchamos. No sé si Elvia estás pudiendo levantar la mano, pero si no, escuchamos a Jennifer, que también tenía la mano levantada. Gracias, buenas noches. Una pregunta, retomando esto del presentismo, ¿esto equivaldría al síndrome de burnout? Gracias, con gusto te lo respondo. Mira, cuando mencioné acerca de los riesgos psicosociales, estábamos mencionando que ellos tienen su clasificación, ¿no es cierto? Dentro de esta clasificación de riesgos psicosociales, efectivamente se encuentra el quemado laboral, ¿no es cierto? El burnout, ¿no es cierto? También lo pueden traducir como desgaste, etcétera. Si bien específicamente este burnout tiene sus ciertas clasificaciones, sus ciertas tipologías y sus ciertas definiciones para diferenciarlo de la doble presencia. ¿Por qué? Porque el burnout se caracteriza por tener algo repetitivo y constante que va desgastando y quemando paulatinamente a la persona hasta que efectivamente como chispa, porque es un tema que se viene de la electricidad, ¿no es cierto? Quemado. Entonces sí, efectivamente hay varios puntos que van de la mano, que sí efectivamente tienen que ver, pero sin embargo es diferente a la doble presencia. Ahora, ¿qué pasa? Hay investigaciones, hay teorías que nos dicen que sí, que efectivamente todos los riesgos psicosociales van de la mano, y yo creo que es así, porque efectivamente todos van de la mano y se contraponen. Sin embargo, sí te quiero como aclarar un poquito que el burnout, este quemado, sí tiene como sus características específicas que sí lo diferencian de la doble presencia. Una de ellas fue la que te mencioné hace un segundito. Pero sí es importante que de esta definición que topamos de riesgos psicosociales surge y se da todo, ¿no es cierto? Es decir, viene de todo este desequilibrio que se produce en la persona. Espero con eso podido haber dado respuesta. Nada más, bueno, para finalizar. Entonces, o sea, la doble presencia, ¿cómo lo puedo sintetizar? La doble presencia, usted, si quiere una definición así sucinta, porque obviamente, como les mencioné, es extenso, se produce cuando hay un desequilibrio entre los esferas, en las esferas de la vida de la persona, que generan un desgaste.
si es que la queremos poner así como en 3 que 4 palabras. Obviamente tiene una tipología mucho más grande, pero se da en ese desequilibrio en el manejo de las esferas de la vida de la persona. ¿Podría ser la pirámide de Maslow, más o menos? La pirámide de Maslow va de la mano, sí, tiene otro, en la psicología está como tipiada en otra área en realidad, pero efectivamente son nuestras necesidades básicas, ¿no es cierto? Entonces, toda nuestra vida también surge de ahí, así que sí podría tener relación si es que la desea relacionar. Ok, muchas gracias. Con gusto. Sí, perdón, no me había dado cuenta que estaba mi micrófono, perdón, mi mano levantada, pero aprovecho para, pues sí, para comentarle también, yo creo que no sería doble presencia, sería como triple o cuádruple en el caso de las mamás por cuestiones familiares, individuales, de trabajo, por cuestiones de el rol de mamá, entonces ese era mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Delia. Justamente comentabas un segundo que hay autores que la llaman triple presencia, ausencia, justamente por este tema que usted menciona. Avanzando más en la presentación, tengo un detalle que de seguro va a ir de la mano con lo que usted tenía ahí pensado, porque les quiero mencionar de dónde surge esto de la doble presencia, ¿no? Cómo va también, cómo se traduce ya y de dónde nace. Y nace justamente por lo que menciona usted. Ya en unos segundos toparé eso. ¿Alguien más, tal vez? Gracias. Con gusto. Sí, creo que tanto Guillermo como Jesús tienen sus manos levantadas, así que los escuchamos. Ok, gracias licenciada, licenciado, buenas noches a los dos. Pues aquí hay una cuestión que parto a raíz de mi experiencia laboral como supervisor. Empecé pues ahora sí como ayudante, llegué a supervisor y siempre noté algo muy extraño, ¿verdad? En el ambiente laboral. Una tensión muy pesada, muy fuerte, ¿verdad? En este caso laboré en la petroquímica en México, ¿verdad? Y entonces muchos tenían miedo a los ascensos, pero porque no les hablaban positivamente en las esferas de ¿cómo se llama? Del trabajo, digamos así, que iban a ascender conforme iban pasando el tiempo, iban aprendiendo, pero tenían mucho miedo a la responsabilidad. Y entonces, de repente había ausencias. Ok, hasta ahí está bien, pero también me di cuenta de que de repente una o dos personas iban más allá de la presencia, de estar siempre, nunca faltaban y hasta se quedaban a doblar, a dobletear, pero hacían más funciones más allá de las debidas. De hecho, cuando todo estaba bien estable, hasta buscaban que hubiera problemas para que hubiera trabajo. Entonces yo digo, es algo psicológico, hay un riesgo psicológico, vaya, tanto el que falta porque tiene miedo a asistir por el problema que hay, la tensión nerviosa que le causa estar en el trabajo, como aquel que va y quiere más, quiere demostrar, no lo sé. ¿Cómo se pudo haber definido eso, verdad? En mi aspecto, en mi propia experiencia laboral que lo viví. De hecho, muchos compañeros especialistas que estuvieran en los controles, veía que salían súper, ya casi divagando, locos, ¿no? A mí me tocó estar en los controles, me tocó ser supervisor, pero vaya, ponderaba toda esa situación, ¿no? O sea, de repente yo le faltaba, porque decía, no, voy a estar con mi familia, voy a estar en los días especiales de mi familia, voy a pedir permiso, ¿sale? O sea, yo trataba de balancear esa situación, pero yo veía que esos canijos, estos compañeros, se iban, pero pleno, pero salían como que medio tocados, así, ya el sistema nervioso de reventar casi. Esa es mi participación. Gracias, maestro. Muchas gracias por su intervención. Y le cuento, complementando lo que mencionaba y dándole un poco de respuesta también a esa duda que tenía como incógnita, a eso se los llama los workaholics, ¿no es cierto? Los adictos al trabajo. Y obviamente tienen toda una definición y toda una construcción. Y hay investigaciones que le ponen un nexo sumamente delgado hacia la doble presencia con la relación de los workaholics. Y dice que inclusive puede pasar entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Nos vamos al punto específicamente en el cual nosotros o somos un workaholic o estamos en esta parte de presentismo y ausentismo, como para contarle un poquito más lo que estaban mencionando. Creo que había otra persona más que deseaba comentar algo. Sí, muchas gracias, saludos y fuerte abrazos a todos.
Yo en lo personal, pues yo estoy en la licenciatura de pedagogía aquí en la universidad. Me interesó mucho el tema por una cuestión de patrones de conducta y ciertos pues comportamientos que he visto en algunos profesores que son compañeros hermanos de mis hermanos, porque sí he notado que el sistema educativo a nivel básico en México pues está cada vez más degradado, ¿no? Está cada vez tomando menos fuerza, menos importancia en muchos factores. Siento que estamos como en un bucle enorme que cada vez hace más grande la brecha educativa y tecnológica, ¿no? En México, hablando por México. Entonces, creo que también es importante como para mí, que estoy en pedagogía, pues conocer este tema. Me interesaría también ver desde su perspectiva, enfocado a la educación y a la pedagogía, qué repercusiones puede llegar a tener esto de las dobles presencias en los maestros, porque los maestros realmente siempre están en ese paradigma, ¿no? De estar con los alumnos y tienen que aprender a separar las cuestiones personales de las laborales. Es muy complicado porque están trabajando con niños, al igual ustedes como profesores trabajan con estudiantes, pero no es lo mismo trabajar con un niño de 6 a 10 años o hasta 17 a 18 años, que con la mayoría de los que estamos aquí, que ya somos adultos. Aquí la aplicación es muy distinta, aunque las bases son prácticamente en principios básicos lo mismo, pero creo que en la práctica ya llega a diferir bastante. Esa era mi observación nada más. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, primero agradezco que estén aquí desde otras ramas. Es un gusto porque esto, como ustedes ven, esto topa todas las ramas, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente, tienes muchísima razón cuando tú mencionas que no es lo mismo trabajar en las diferentes etapas de la vida. Y es por eso ahí cuando se cometen la gran mayoría de errores. Porque no es lo mismo estar hablando ustedes con todos que son adultos, ¿no es cierto? Que ya mantienen un criterio de varias cosas a que yo diera exactamente lo mismo en una clase de niños pequeños, tal vez de adolescentes, ¿no es cierto? ¿Qué recursos tendría que utilizar más allá con los adolescentes? Ahora, te pido que nos esperemos un poquito más allá del final de la presentación para poder comentar de todas las repercusiones que tendría, no solo en relacionado con los ámbitos docentes, sino en realidad con todos los demás las profesiones que pudieran existir. Ahí te voy a ir respondiendo esta pregunta. Sin embargo, para dejarte una pequeña breve explicación, tiene mucho que ver con el desgaste que tenga la persona y la necesidad de siempre mantener clara esa esfera laboral con mi esfera personal o familiar, ¿no es cierto? Porque yo no puedo puedo querer mucho a mi alumno, puedo considerarlo mucho, pero yo tengo que saber que es mi alumno. No es mi hijo, no es mi primo, no es mi tío, no es mi abuelito, no es mi nieto. Es mi alumno y yo lo tengo que tratar con respeto, con cariño, con consideración. Entonces, separar eso sí efectivamente está en una línea delgada, pero que sin embargo siempre se debe tomar en cuenta. ¿Para qué? Para evitar futuros problemas. Entonces ya voy a entrar toda esa parte de las repercusiones, ¿sí? Creo que alguien más levantó la mano y con eso ya estaríamos. Buenas noches. Un saludo fraternal a todos mis compañeros desde República de Panamá. Buenas noches, profesor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Lombardo. Soy de la licenciatura en Derecho, ¿no? Tengo algunas inquietudes sobre algunos temas que tienen que ver con mi rama. Cuando estamos viendo lo que es salud mental, también yo quería saber en qué momento o cómo se podría demostrar cuando una persona tiene lo que se le conoce como trastorno de bipolaridad o trastorno de doble personalidad, profesor. Claro, con gusto. Bueno, primero, gracias por la pregunta y un saludo también a todos los países que se encuentran aquí presentes. Te comento, en la psicología, para determinar que una persona tiene un trastorno específicamente, cual sea sin categorizarlos, primero hay ya material, ¿no es cierto?, debidamente donde se clasifican diferentes trastornos, qué sé yo, CIE-10, DSM, etcétera, diferentes manuales que ayudan con esta guía y con esta clasificación. Sin embargo, para poder determinar esto, siempre es necesario una evaluación. ¿A qué me refiero?
para yo poder determinar, no es que las personas, mucho menos los psicólogos, pueden ya de por sí, por escuchar hablar a una persona, qué sé yo, por ver cómo se comporta, dar un diagnóstico, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es evitar la patologización, no vamos a patologizar a todo el mundo, ¿no es cierto? Tiene que haber siempre de por medio una evaluación. ¿Qué nos va a medir esta evaluación? Nos va a medir varias cosas de la persona, ¿no es cierto? Nos va a medir estos componentes que estábamos hablando hace un segundo, ¿no es cierto? Cómo está su parte social, cómo está su parte personal, cómo está su parte profesional, qué actitudes tiene, qué pensamientos recurrentes tiene, cómo se ha desempeñado, etcétera. Todas estas clasificaciones para dar ya un diagnóstico de algún trastorno, siempre se lo hace a través de una evaluación debidamente realizada y debidamente llevada por un psicólogo, por un psiquiatra, por alguien afín a la salud mental debidamente certificado. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones son ponderadas y ponderadas de acuerdo a ¿qué? A una media estandarizada. ¿A qué me refiero? Se han hecho estudios y se han hecho investigaciones, no solo en uno, sino en varios países, con los cuales se sacaron ciertos, qué sé yo, te voy a poner para podernos entender, rasgos de personalidad, ciertos subtipos, para poder determinar esto. Entonces, para tú poder identificar, siempre necesitas hacer una evaluación de por medio. Obviamente, tú puedes leer estos criterios si es que te quieres informar un poquito más a través de estas guías diagnósticas que te comenté, ¿no es cierto? El DSM, CIE-10, que son guías de varios países, etcétera, donde se clasificó, se reunió estos aspectos para poderlos ir detallando, ¿no? Pero siempre debe partir de una evaluación, siempre, por favor. Listo, yo creo que con eso vamos a continuar en la presentación. Ya creo que es la última pregunta, porque si no nos vamos de aquí toda la noche. Voy a continuar, perfecto. Entonces, retomando un poquito, yo les quería comentar ya cuando hemos definido un poquito esto de doble presencia, esto de riesgo psicosocial, ¿de dónde surge esto de la doble presencia, no es cierto? Porque no es que nos estamos inventando el agua tibia ahorita, no es que estamos con un gran descubrimiento, sino efectivamente esto tiene su ciencia, esto tiene su proceso y esto tiene su forma de darse. Entonces aquí yo les quiero hablar de Valvo, ¿no es cierto? Porque esto de doble presencia viene, imagínense, desde hace tantos años atrás, desde el 70, desde 1970 por ahí, donde Laura Valvo, que es una socióloga que trabajó en derechos humanos, acuña este término. Y justamente viene de la mano con la pregunta que hizo la compañera. Recordarán que la compañera mencionó que debería haber como un triple, cuádruple presencia para las madres, etcétera. Por lo mismo que mencionó la compañera, es que este personaje tan importante, que es Laura Valvo, habla acerca de la doble presencia, ¿no es cierto? Pero ¿en cuándo y en por qué lo habla? Porque en 1970 pasaron muchísimas cosas, ¿no? Si ustedes googlean ese año, van a ver que es un año en el cual se terminaron guerras, empezaron otras, la revolución industrial que ya pasó, que esto, que ni siquiera, o sea, un montón de cosas. Y entonces Valvo empieza a notar que obviamente las mujeres ya tomaban su rol en la parte laboral, en diferentes espacios y en la parte industrial también. Y decía que se les vulneraba muchísimo. ¿Por qué? Porque al igual como mencionó la compañera, varias de esas mujeres que trabajaban en 1970 en la vida industrial no llegaban a casa a descansar. Ni ahora es así, ¿no es cierto? Peor en esa época. Llegaban a casa a seguir trabajando y a tener todo listo para la tarde-noche y para la mañana siguiente. Y así era una rutina constante e inacabable e inagotable también. Entonces, dentro de esto, es que este personaje acuña este término que tiene que ver con esta separación de espacios, actividades y géneros. Entonces, si es que bien, en un momento que fue, por ponerle un año, que fue en 1970, donde Valvo acuñó este término de doble presencia, por esta vulnerabilidad que sufrían las mujeres en la vida industrial, la OIT recoge, la Organización Internacional del Trabajo, recoge este término y empieza a leer estas investigaciones de Valvo, que recordemos que trabajaba en derechos humanos, en sociología, en ámbitos afines a la vida social y a la salud mental también. Porque no podemos hablar de una salud mental laboral, personal, social, etcétera, adecuada si es que no hablamos de derechos humanos, ¿no es cierto? No es algo que se pueda deslindar. Entonces, pone este término sobre la mesa. Y es tan importante esta percepción que hace y que pone ahí,
que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le empieza a dar realce. Y gracias a todo esto es que nosotros pudimos estudiar lo anterior. ¿Por qué les menciono esto? Aparte de que lo tengan ahí mapeado como un dato histórico. Porque siempre es importante saber desde dónde nace algo. Y este término nace de una lucha de la vida industrializada de muchas mujeres que se daban cuenta que después de trabajar fuertemente, porque no es que hacían labores fáciles, trabajaban de una manera muy fuerte, regresaban a su casa a seguir trabajando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esto es algo aislado o sigue sucediendo? Efectivamente, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. ¿Qué pasa ahora? Que esto no es solo algo que se da a las mujeres, esto también es algo que nos pasa a los hombres. Es algo que ya no tiene género, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Pero ¿por qué se descubrió este riesgo psicosocial? ¿Por qué se acuñó esta palabra? Por esta investigación tan importante que se hizo en un momento. Y sigue sucediendo y triste y lamentablemente lo más probable es que siga sucediendo. ¿Por qué? Porque si yo llego a mi casa después de trabajar, yo voy a querer comer, ¿no es cierto? Voy a querer tomar un café, tomar un té. Y si es que yo no tengo a alguien que me lo prepare, pues yo lo voy a tener que hacer. Yo llego a mi casa y tengo que atender a mis mascotas, mis perritos, mi lorito, mi gatito. No es que llego y me acuesto y me duermo y bueno, descanso plácidamente o cojo y leo mi libro hasta el otro día. No pasa eso en la realidad. En la realidad, pongámosla, no de todos, porque puede ser que en una realidad pequeña sí, ¿no? Qué afortunados de aquellos, pero puede ser que en la realidad a gran escala no suceda esto, ¿no es cierto? Yo tal vez tengo que realizar tareas del hogar, sea hombre o sea mujer. Y es aquí que en un inicio, desde estos años, se empezaron a realizar una serie de investigaciones muy en la línea hacia la doble presencia en relación con la mujer. Pero ¿qué pasa? Que a partir de los 80, 90, por ahí más o menos, estas investigaciones también empezaron a darse en los hombres, ¿no es cierto? También iban como del otro género, el otro lado también, porque se daban cuenta que también llegaban terriblemente desgastados a sus trabajos o terriblemente desgastados a su casa y por eso también en cierto punto también habían investigaciones que les anclaban con comportamientos nocivos, etcétera. Otro tema que no nos vamos a detener porque si no nos vamos a otra hora más. Entonces sí, para que lo tengan mapeado, porque este término efectivamente surge de los derechos humanos y de la sociología. ¿Para qué? Para posicionarse en la salud mental y ahora estamos topando la salud mental laboral. Entonces sí ven cómo va evolucionando el concepto. ¿A través de qué? A través de hilar más fino, porque desde un inicio tenía una relación mucho más clara. Claro, obviamente, ahora hay diferentes recursos, ahora hay diferentes materiales, ahora hay diferentes formas que siempre nos permiten ir encontrando modos y formas de actuación y de prevención, ¿no es cierto? Tenía un videito, pero voy a saltar el videito, les voy a poner al final, por si es que nos falta tiempo, ¿no? Dentro de esto, yo les comentaba que yo vengo investigando la doble presencia hace bastante tiempo, ¿no? Desde, hice 2 estudios, uno en el 2017 y otro en el 2021. En el primer estudio y en el segundo también, yo indagué este riesgo psicosocial. En su primera parte lo indagué con médicos, ¿no es cierto? Y ahora voy a responder en unos momentos la pregunta que tenía el compañero respecto a qué produce esto, ¿no? Lo indagué con estos profesionales médicos que tristemente en su momento y hasta ahora tenían una ley que permitía y que hacía que la doble presencia sea mucho más palpable dentro de su cotidianidad. Y después yo quise investigar la doble presencia, pero ya no en lo convencional, es decir, en nuestra cotidianidad. Yo quise ir al teletrabajo porque había bastantes teóricos y bastantes compañeros que me decían, ¿sabes qué? ¿Y en el teletrabajo qué pasa? ¿Todos están tranquilos en casa no pasa nada, estamos en casa y todo está bien? No está bien porque se juntó todo y hay que saber cómo manejarlo, ¿no es cierto? Porque en la pandemia, que muchos tuvimos que estar confinados en espacios de nuestros hogares, etcétera, no todos teníamos las mismas condiciones y esto hacía que la doble presencia fluya más y no fluya más de una manera positiva, sino fluya más de una manera negativa. Entonces, es ahí donde todas las organizaciones y las instituciones tuvieron que preocuparse de la salud mental de sus colaboradores. Porque había las personas que tenían una depresión terrible porque se le murió algún familiar, porque falleció algún familiar,
Y aparte tenían su doble presencia constante porque tenían que seguir trabajando en sus computadoras, en sus tabletas, en sus celulares, en sus móviles, etcétera, en cualquier dispositivo que les permitiera continuar con una actividad que produzca también alguna ganancia para poder seguir alimentándose, para poder seguir viviendo, porque esto no paró. Lo que paró tal vez fue el vernos frente a frente, el abrazarnos, el estar muy cerca del otro, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de investigaciones demostraron, y no solo estas, sino varias que hablan de la doble presencia, porque hay una cantidad bastante grande respecto a estas investigaciones de la doble presencia, donde nos dicen, y aquí respondiendo a la pregunta del compañero de las afectaciones, que existen dimensiones de afectación de la doble presencia y de los riesgos psicosociales en sí. ¿Por qué no? Entonces, ¿de qué afecta? Afecta justamente en el ámbito emocional. Porque ¿cómo no me va a afectar que yo tenga que estar corriendo a la salida de mi trabajo porque tengo que ir volando a mi casa para poder recibir a mis hijos que ya llegaron del colegio o que van a llegar del colegio y que no hay nadie que los reciba o que ya no hay nadie que lo haya visto en toda la tarde? Entonces, tal vez por eso yo salgo corriendo de mi trabajo, timbro en biométrico, en facial, lo que ustedes tengan, porque necesito llegar a mi casa rápido, ¿no es cierto? Y como mi desgaste físico, cuando llego, no va a ser notorio si estoy sentado en una silla que no tiene ni condiciones mínimas ergonómicas para poder trabajar. Y tengo que estar encorvado, tal vez la silla es muy chiquita, tal vez es muy grande, etcétera. Y cognitivamente, por supuesto. Ya hablamos del presentismo y del ausentismo. Cognitivamente, ¿por qué? Recordemos que nosotros tenemos una conexión de sinapsis, de neuronas, etcétera, y esto es lo que nos ayuda a funcionar también, ¿no es cierto? Nuestro cerebro nos manda señales y nos dice cómo ir funcionando. Pero si yo estoy tan desgastado, ¿cómo yo puedo poner en práctica esto? Y es que si yo tengo afectado estos ámbitos que estamos mencionando hace un segundo, tanto el emocional, el físico, el cognitivo, etcétera, es difícil ser una persona conciliadora. ¿Conciliadora con qué? Con mi trabajo, con mi familia, con mi ámbito personal. Y es que, ¿qué pasa? Y retomando el tema de los workaholics que mencionaba, de los adictos al trabajo que mencionaba hace un momento, la persona que hizo la pregunta, es que a nosotros desde pequeños nos enseñan a decir sí. ¿No les ha sucedido? Nuestros papás nos dicen, sí, por favor, acepta esto que te regaló el vecino, salúdale siempre, si respondes, si es que puedes ayudar, di sí, 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 pero jamás nos han enseñado a decir no. Y no necesariamente el no como una palabra que ya es fuerte, ¿no? Porque si alguien te dice, ayúdame y tú le dices no, obviamente va a reaccionar mal, sino a poner límites. Y es de esto, los límites lo que controla la doble presencia. Ahora, poner límites en diferentes esferas de nuestra vida a veces no es tan fácil. Es fácil hablarlo, ¿no? Es fácil ponerlo teórico en un libro, pero es difícil también poder practicarlo. Y los límites tienen mucho que ver en la conciliación. Y pasa algo que nos da a todos, me atrevería a decir yo, en nuestros trabajos, que es este sentimiento de polifuncionalidad. Ahora, y en la vida actual, me atrevería a decir, en el siglo que estamos viviendo, en el año que estamos viviendo, todos creemos, y me uno, creemos ser extremadamente polifuncionales. O sea, todos tenemos conocimientos de psicología, de derecho, de filosofía. Así hay alguien que haya estudiado toda su vida para especializarse en derecho penal. Nosotros creemos que sabemos algo que él no sabe. Tenemos esta sensación de que yo sí creo que podría. Y lo mismo pasa en nuestros trabajos, que nos piden hacer 1,000,000 de cosas y uno dice, no, yo sí creo que podría. Yo sí creo que lo haría. No, yo me organizo y lo hago. Inclusive hay varias ofertas laborales, reclutadores, huntings, que ponen como característica para contratar polifuncional. Se busca persona polifuncional. Y vámonos de la definición de diccionario de polifuncional. Si quieren, googleenla en este momento. No significa que una persona tenga 300 manos y 300 actividades, ¿no? Tiene otra connotación. Y es así que estas dimensiones que estuvieron afectadas por lo que ya mencioné, hace que la persona genere estrategias de afrontamiento.
¿no es cierto? Estrategias de afrontamiento, ¿para qué? Para poder abordar a la doble presencia, ¿no es cierto? No solo a la doble presencia, sino también al riesgo psicosocial en sí. Entonces, dentro de varias investigaciones de la doble presencia, por ejemplo, mencionaban algunas que tenía que ver con el cuidado de los hijos, que hay que buscar redes de apoyo, que en ocasiones sí, pueden ser redes de apoyo seguras, pero que en ocasiones no. Entonces, como no tengo con quién dejarle a mis hijos, yo salgo muy tarde del trabajo, confío en quien no debería confiar y eso ocasiona otros problemas. ¿No es cierto? Estrategias de afrontamiento significa que tal vez ya no tengo vacaciones porque tengo que trabajar, porque si no tengo trabajo tampoco voy a tener vacaciones. Tal vez tenga que generar una estrategia de afrontamiento. ¿Para qué? Para poder yo estar en mi trabajo y estar presente también en la parte, en la reunión familiar importantísima, de tal manera, entonces me toca recuperar este sábado para poder sacar permiso viernes, etcétera, ¿sí? Y es que sí, deben haber estrategias de afrontamiento que sean mucho más saludables y mucho más plausibles. Y eso depende de qué, de un trabajo conjunto, ¿no es cierto? De organizaciones saludables que se preocupen también por el bienestar de las personas que tienen dentro de la organización, pero también de nosotros como seres humanos, tener medios y formas de organización que prioricen nuestra salud mental laboral también. Ahora, hemos hablado acerca de todo lo que causa la doble presencia, ¿no es cierto? Hemos dicho que los desequilibrios, las afectaciones, estrategias de afrontamiento, etcétera, y demás. Pero ¿qué hace que la doble presencia se contenga un poquito, se encuentre un poquito más controlada? ¿No es cierto? Que sea un poquito más amena para poder abordarse, ¿sí? Y es que se lo puede lograr de la diferente manera. Tienen que haber estrategias o medios de afrontamiento oficiales, ¿sí? Y son las personas encargadas en las partes de gestión de personas, de gestión del talento, la parte de seguridad y salud ocupacional, la parte de salud mental laboral, es donde tiene que ingresar a las organizaciones y crear estrategias de afrontamiento de la doble presencia, ¿no es cierto? Qué sé yo, medios que sean oficiales dentro de la empresa. Voy a poner ahorita ejemplos burdos, pero para que me logren entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es horario de verano, un horario de conciliación por diferente época del año, no sé, pequeñas construcciones de equipos, team buildings, pequeños pausas, campañas de pausas, etcétera, que ya estén catalogados dentro de la empresa y que colaboren con qué. Que también tiene que haber mediciones de carga laboral, ¿no es cierto? En las empresas para saber cuánto trabajo tiene una persona y cuánto no, y no necesariamente para despedir a la persona, porque cuando se crearon los mecanismos de evaluación de carga laboral, se generaron para ver la eficacia, la eficiencia y también el nivel de responsabilidades que maneja una persona. Estaban alejados un poco del despido en realidad, sino tenían que ver en cómo la empresa está abordando todas sus actividades, eso en función de cuántas personas puede sostener la empresa, para que vayan de la mano, ¿no es cierto? Estos mecanismos, todos los mecanismos que se han creado, tanto en salud mental laboral como en gestión de personas, siempre van de la mano a estas dos cosas, que la institución pueda seguir progresando, pero que la persona progrese saludablemente en la institución. Y es a veces que esto no nos parece y no nos queda tan claro. Y es por eso que nos perdemos un poquito. Ahora, normativa regulada. Ahora hay bastante normativa regulada. En realidad se ha avanzado mucho más en esto, ¿no es cierto? Ustedes ven que en varios países de Sudamérica, de Norteamérica también y de Europa, hay normativas que van muy de la mano con la seguridad y salud ocupacional, con la salud mental laboral, como las leyes de desconexión, las leyes de diferentes modalidades de trabajo, las leyes de acoso, las leyes de violencia, leyes de etcétera. Y justamente es porque todas estas leyes y normativas que sí no pueden ser las mejores. Coincido con algunos criterios que dicen que todavía nos falta en salud mental laboral, porque sí nos falta un poquito, no solo aquí en Sudamérica, sino en realidad en todo el mundo en salud mental laboral. Entender esta normativa regulada, que a veces a nosotros nos parece un poco desgastante en las instituciones que decimos, ay, ¿por qué tal ley? ¿Por qué tal forma? ¿Por qué etcétera? Es porque toda esta normativa regulada va encauzada a poder disminuir un poco los riesgos psicosociales, ¿no es cierto? A poder paliar un poquito esto, a poder ir trabajando en esto de una manera amena. Otra cosa más simple, porque esto es como lo macro, ¿no es cierto? Yéndonos a lo micro,
si es que ya estamos en un ambiente laboral, nosotros mismos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, si es que ya vemos que no se puede hacer mucho, porque efectivamente a veces no tenemos el control de esto, ¿no es cierto? Trabajar mucho en estas organizaciones de las unidades de trabajo, ¿no es cierto? Ver opciones entre mi jefe inmediato, mis personas, mis compañeros, etcétera. Obviamente esto va a depender mucho si el clima y la cultura organizacional lo quiera dar, ¿no es cierto? Lo quiera ir viendo. ¿Qué pasa? Algo que se debe tomar muy en cuenta en los riesgos psicosociales. Y cuando hablamos de salud mental laboral y cuando hablamos de doble presencia, es que hay que evaluar tanto la singularidad como la particularidad. ¿A qué me refiero? Estas normativas que mencioné hace un momento y que en su país también las hay, porque las hay alrededor de todos los países, justamente lo que hacen es que aplican como una fórmula matemática a todo el mundo. Y en términos de estadísticos, donde queremos sacar un resultado macro, sí va a ser funcional. No estoy diciendo que no, porque eso lo dice la estadística y la matemática. ¿Qué pasa con la psicología? Que es otro tipo de ciencia. ¿Qué pasa con la salud mental laboral? Que no es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Hay particularidades, hay subjetividades, hay contextos, recordarán lo que mencionamos hace un momentito, donde debe ir trabajando de una diferente manera y de una diferente forma esto. ¿Para qué? Para hacer lo que la psicología hace, ¿no es cierto? Para hacer lo que en la salud mental uno se busca, que es hacer visible lo invisible. ¿Qué pasa? Que si es que nosotros tenemos un instrumento, como el compañero que mencionaba esta evaluación, que cómo se puede llegar a definir si una persona tiene o no tiene algún tipo de trastorno, es a través de esta frase tan cortita que está aquí, hacer visible lo invisible. Porque a través de evaluaciones, a través de estudios, sea quali, sea quanti, sea inclusive entrevistas de personal, etcétera, se puede ir sacando datos y se puede ir sacando información que en cierto punto sí nos van a permitir colaborar. ¿Con qué? Con que los riesgos psicosociales que están presentes, porque siempre van a estar presentes, no es que hay varios autores, hay en realidad varias concepciones que dicen que hay que eliminarlos. No, no pueden eliminar los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales se puede trabajar en ellos, se puede aminorarlos, se puede hacer un montón de cosas para que no sean nocivos, pero nunca se los va a poder quitar de ahí. ¿Por qué? Por lo que vimos desde la primera diapositiva, porque tienen que ver con qué, con las condiciones del trabajo y siempre va a haber condiciones del trabajo, sin ponerles tintes, ojo, ni negativos ni positivos, siempre va a haber condiciones de trabajo y siempre va a haber personas con salud mental, física, laboral, psicosocial, etcétera. Esto es algo que siempre va a haber, no lo podemos quitar. Entonces, ¿cuándo se generan estos riesgos psicosociales? Cuando hay esta combinación de las dos. Entonces siempre los va a haber, pero hay que trabajarlos, ¿no es cierto? Hay que intentar disminuirlos, hacer lo menos palpable posible para la persona. ¿Para qué? Para que la persona se pueda seguir desempeñando de una mejor manera. Y yo les aseguro que si la persona se sigue desempeñando de una mejor manera, pues obviamente la organización va a ir creciendo. Ahora, ¿qué pasa con esto que mencioné hace un segundo? Es muy fácil ponerlo teórico, es muy fácil decirlo, pero ya en el trabajo y en la cotidianidad, cuando una persona quiere trabajar en salud mental laboral, cuando un equipo interventor quiere trabajar en salud mental laboral, ¿qué pasa? Se da cuenta que en una organización tiene una diferencia tan amplia de criterios, de vidas, de contextos, que es muy difícil hacer este trabajo, ¿sí? Porque tal vez Martita de 50 años de contabilidad piensa de esta manera, pero Juan de 60 años de tesorería piensa de esta manera, y Pedro de talento humano de 20 piensa de esta manera, pero la máxima autoridad de la institución de 40 piensa de esta manera. Entonces, llegar a un punto de equilibrio no es tangiblemente muy fácil que se pueda decir. Sin embargo, hay instrumentos, hay formas y hay metodologías, siempre dependiendo de cada empresa, ¿no? Como les digo, esto no es matemáticas. Hay cosas que funcionarán en una, funcionarán en otras, tal vez sí. ¿De qué dependerá? De una evaluación correcta del contexto, de una evaluación correcta del clima, de la cultura organizacional con la cual se está posicionando esa intervención para que se pueda ir dando, ¿no es cierto? Para que se pueda ir compaginando de acuerdo a las diferentes políticas de salud mental laboral que puedan existir en la empresa, en la institución. Ahora, ¿qué pasa con los riesgos psicosociales y con la doble presencia? Que la doble presencia puede pasar desapercibida incluso, ¿no es cierto? Puede pasar como si es que fuera otro riesgo psicosocial, como la pregunta de la compañera que hizo acerca del burnout, ¿no es cierto? Que hizo acerca del quemado laboral. Porque claro, puede confundirse con otros signos y signos. ¿Y qué pasa? Que su definición puede ser ambigua o ambivalente.
lo cual obviamente va a dificultar estos procesos de intervención, como les comenté hace algún momento. Entonces, ¿qué pasa con las definiciones? Cuando nosotros llevamos estas definiciones que tienen un tinte sí psicológico, que tienen un tinte sí técnico y que sí, que así debe de ser, cuando nosotros los llevamos a nuestras organizaciones, a nuestras instituciones de trabajo, a nuestras fundaciones, a nuestras charlas en comunidades, a nuestras charlas dentro de ciudades, etcétera, es que, claro, los términos se vuelven muy ambiguos. Por eso tenemos que irlos desglosando, ¿no es cierto? Irlos trabajando. ¿Y qué pasa con los riesgos psicosociales y con la doble presencia específicamente? Que tienen una capacidad muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tienden a ser alienantes. ¿Qué es alienante? Puede llegar a alejar completamente. Es decir, puede hacer que la persona pierda un interés completo y no sepa dirigir su interés de vida hacia sí mismo, hacia la familia o hacia la organización. Yo he tenido casos de riesgos psicosociales, también comórbidos, con trastornos, etcétera, de personas que han llegado a tomar decisiones que afectaron y atentaron contra su vida dentro de un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Es darnos cuenta y es saber que en un ambiente laboral estás trabajando con personas, estás trabajando con vidas, que hay otras vidas que le esperan en su casa, ¿no es cierto? Es ir viendo todo el conjunto, irnos humanizando un poquito más para entender que los riesgos psicosociales existen, que la doble presencia existe y que la salud mental laboral es necesaria, ¿no es cierto? Es necesaria de poder ser tratada y de poder ser abordada. ¿Para qué? Para que nos vayamos dando cuenta cómo mental sí efectivamente se puede posicionar tanto de una manera negativa como positiva en la empresa, en la institución, en la organización, como ustedes quieran llamarlo. Y ahora, ¿qué pasa ahí? Que esto se enmarca en un gran paraguas que es clima y cultura organizacional. Entonces, cuando nosotros topemos temas de clima y cultura organizacional, las personas que vayan a las empresas, etcétera, sí tienen que ir viendo que la salud mental laboral es parte de estos, ¿no es cierto? No está lejana, en realidad es muy cercana y es muy plausible. Y es por eso que yo siempre, cuando hablo de doble presencia, siempre menciono esta partecita de aquí, que básicamente dice que en la seguridad y la salud no hay una receta, es decir, no hay como una fórmula escrita, ¿no? Ni algo específico, una acción o una gestión de maravilla, sino hay todas. En realidad hay cuantos sean necesarias para proteger la vida y la integridad de una persona, simplemente y siempre con el bienestar de la organización. Porque cuando hablamos de salud mental laboral, estamos hablando de las dos cosas, ¿no es cierto? Tienen que ser de doble vía, porque si no es de doble vía, no va a funcionar, tanto para una parte como para la otra, ¿sí? Entonces, eso ha sido lo que yo les he querido compartir en esta charla. No les quiero quitar mucho tiempo más. Veo que hay algunas preguntas. Entonces, si es que alguien tiene alguna otra pregunta, pues con gusto. Perfecto. Creo que estaba Guillermo, que tenía una pregunta. Más que pregunta, es una participación, licenciados, en cuanto a todo lo que platicó el psicólogo, es muy importante, teniendo en cuenta de que toda la organización laboral, toda industria, empresa, la base y la columna vertebral de ella misma es los recursos humanos. Y muchos ejemplos que había enseñado el psicólogo, lo vemos en la vida cotidiana, cómo secuestran aviones y matan a la gente, ¿verdad? Estos mismos pilotos que llegan a una tensión nerviosa formidable, ya reventaron, ¿verdad? Se quemaron y les valió grillo. Otros países que están pidiendo, vaya, que están queriendo que nazcan más niños por la exigencia laboral, o sea, que no hay niños porque no se casan por la exigencia laboral de los jóvenes que se llevan hasta 12 horas laborando, o quizás un poco más. Aquí en México, al menos, conforme a la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Se ha legislado al respecto. ¿A qué me refiero? 8 horas laborales, 2 días de descanso, vacaciones un poco más amplias, ¿verdad? Ajustando horarios de tal forma que haya vida social de la persona trabajadora, tanto mujer como hombre, se cuida de ese aspecto, ¿verdad? Y yo creo que es muy esencial. Otro aspecto muy esencial que se podría abordar estos problemas es precisamente las capacitaciones, ¿verdad? Entre ellas, precisamente, de temas psicológicos, cómo saber llevar el ambiente laboral, la cultura laboral, ¿verdad? Cómo afrontar esas dos realidades, ¿verdad? Lo social
y lo laboral, ¿verdad? Pero igual, al menos habría países que se tendrían que legislar como aquí en México, ¿verdad? Y exigirles a los patrones que respeten esas legislaciones, esas normatividades, ¿verdad? Que hagan los legisladores para cuidar la salud precisamente laboral del trabajador. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, estimado. Efectivamente, hay varias, no una, no, hay varias normativas respecto a este tema de salud mental laboral. Cada país tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque cada país tiene diferentes necesidades. Sin embargo, ¿qué pasa? Y coincido con usted, falta un poquito, pero creo que no falta en llenarnos de normativas, llenarnos de leyes, falta en saber aplicarlas desde su contexto y desde su base de una manera profesional y ética, ¿sí? Porque mientras más contextos, más tablas, más leyes, más decretos tenemos, no es que nos va a ir mejor, ¿no es cierto? Falta un poquito poder abordarlas desde su base, para poder ir entendiéndolas y para poder gestionarlas. Porque si no, terminan siendo papeleo. Y al final el papeleo le causa más estrés a la persona que hasta reporta eso que se supone que debería ser algo que sea favorable para la empresa y para la institución. Así que muchas gracias por su intervención. Muy cierto, el saberla llevar a la praxis es cierto, saberlas aplicar a la realidad, exactamente. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguien más tal vez? Sí, profesor, buenas noches. Yo estoy estudiando psicología, de hecho tuve una materia con usted. Y bueno, de lo que estábamos comentando para el control de riesgos de la doble presencia, yo creo que también faltó, hay que comentar que podemos abordarlo como de manera personal, independientemente de que las empresas tengan que hacer su chamba y los legisladores en cada país tengan que hacer su trabajo para poderlo regular y poner la normatividad necesaria. Creo que también nosotros podemos hacer algo para poder regular toda esta situación, ¿no? A lo mejor ir a terapia, eso es importante porque pues hay que sacar el estrés y a veces no hacerlo. Practicar un deporte, tener algún hobby, ¿no? Buscar nuestro momento, nuestro tiempo, a lo mejor es tomar el café en la mañana 5 minutos y eso es lo que me carga la pila y al final lo que me descansa, ¿no? Para poder controlar este tipo de riesgos, poderlos mantener como que también a raya, porque aunque somos multifuncionales, polifuncionales y tenemos muchas partes de la vida que atender como trabajadores, como maestros, como papás, como hijos, como todo. Entonces, buscar también ese momento que nos va a dar a nosotros, o tal vez sea leer un libro, pero sí buscarlo, y creo que esto también nos va a ayudar a tener un control de riesgos de manera personal. Esa es mi aportación, profesor. Muchísimas gracias. Efectivamente, coincido con usted. Cuando hablamos acerca de las estrategias de afrontamiento, yo les mencionaba que sí es necesario que nosotros generemos también esas estrategias de afrontamiento. Porque ¿qué pasa? Que si es que nosotros lanzamos todo al externo y esperamos que me proteja mi gobierno, me proteja mi organización, que ojo, no le quiero poner tinte, no quiero decir que está bien o está mal. Es algo muy humano, en realidad. ¿Por qué? Porque es más fácil siempre lanzar a lo externo lo que yo debo trabajar en mí. ¿Sí? Si a veces hasta cuando nos sale una manchita aquí en la cara decimos, este sol está terrible, en vez de decir, creo que debo usar un poco más de bloqueador solar, voy a salir ahora con gorra, tendemos a hacer eso, ¿no es cierto? Todo lo lanzamos hacia lo externo, tenemos una facilidad para culpar a lo externo, pero uno también debe trabajar en uno. ¿Por qué? Y si has estado en mis clases, con gusto, recordarás que yo siempre menciono, y en todas las clases que tengo menciono esto, que es la importancia del contexto. Uno tiene que saber en qué contexto está y cómo saber desempeñarse en ese contexto y en su propia cotidianidad. Y cuando pasa algo en nuestra cotidianidad, esa es una señal de alerta, ¿no es cierto? Hablábamos que esa es como una señal de alarma donde nosotros decimos, ay, busquemos ayuda. Pero coincido contigo, creo que sí es necesario, no solo en este riesgo psicosocial, sino en todos, y no solo hablando de la materia de riesgos psicosociales, sino de la vida en general. Sí es importante trabajarlo un poquito, ¿no? Trabajar en nosotros porque tal vez nosotros también somos quienes estemos fallando y estemos produciendo que este riesgo psicosocial sea más nocivo. Y ojo, a veces no nos damos cuenta y creemos que esto nos cae solo a nosotros, pero tal vez nosotros también estamos haciendo que este riesgo psicosocial le genere más daño a mi compañera que está al lado, al compañero que no le quiero pasar el trabajo, que no le quiero dar ese informe que necesita para continuar su trabajo, que no le quiero dar esto es justo que necesita lo que hablaba para usted sobre continuar su los trámite. límites.
Lo que comentaba usted sobre los límites, de que tenemos que poner los límites nosotros para nosotros. No es necesariamente para las empresas o nuestros jefes, sino para nosotros, porque seguramente sí los podríamos hacer, pero necesitamos buscarnos nuestro tiempo de descanso y nuestro tiempo de meta, ¿no? Los límites son para nosotros allí. Efectivamente, esto de los límites es muy, en realidad, como mencioné hace un minuto, es muy fácil decirlo, tristemente es muy difícil hacerlo, ¿no? Hasta a veces cuando sabemos que estamos, pero hasta aquí al tope de comida, y viene nuestro mejor amigo y nos dice, oye, te invito a esto, por pena le decimos, oye, sí, te acompaño, pero no se nos ocurre decirle, oye, te acompaño, pero no voy a comer porque comí mucho. No, porque sentimos que es como una falta de respeto. Entonces, como, no, es como igual, me voy a repletar, o sea, voy a decirle a mi cuerpo que se va a repletar, pero igual voy a estar ahí contigo. Cuando puedo acompañarle, puedo conversar y no necesariamente tengo que estar comiendo lo mismo que está comiendo, ¿no? Viene como, pongo este ejemplo burdo, pero que nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender lo difícil que es poner los límites en cualquier aspecto. Creo que alguien más, gracias por su intervención, creo que alguien más tenía alguna duda. Creo que queda Jennifer y con la duda o el comentario de Jennifer terminamos. Gracias. Buenas noches. Disculpe, a mí me gustó mucho la conferencia, pero yo estoy en la licenciatura en Desarrollo Humano y Coaching. Entonces, quisiera saber dónde puedo investigar o dónde puedo saber más acerca de este tema, porque la verdad me gustó mucho, pero sí se me hace muy extenso y se me hace como que, así como usted lo mencionó, usted dice, bueno, yo ya llevo 2 estudios, entonces, o sea, como para profundizar y para saber, o sea, exactamente de qué estamos hablando y no confundir, como al principio a mí me pasó, con el síndrome del burnout. Claro, con gusto, no te preocupes. Mira, te voy a dar como que una referencia para que puedas estar mucho más clara e irte guiando. Esto lo puedes googlear, lo puedes buscar en Google Académico, lo puedes buscar en etcétera. Hay una instancia, hay un órgano científico técnico muy grande en este tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? Y este órgano, instancia, lo norma de una manera mucho más grande, ¿no es cierto? En cada país hay sus ordenanzas, su reglamento específico, pero para que tú te vayas guiando a un nivel macro y de ahí lo puedas desglosar, te invito a que busques en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Este Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que viene de una instancia que efectivamente responde hacia España y demás, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque de aquí se desglosaron muchas normativas que están aplicables, es decir, que son plausibles para varios países de Sudamérica, en realidad. Entonces, si es que tú quieres tener una base para iniciar, como mencionas, y poder desglosar, inclusive de esta misma instancia, de este mismo órgano, han salido muchos instrumentos que norman lo que estamos hablando y que generan pruebas para lo que estamos hablando. Entonces, de ahí tú lo vas a poder ir viendo y de ahí vas a poder sacar varias documentaciones, notas técnicas de prevención, etcétera, para poder ir indagando y que no te pierdas en este tema, como a nivel macro, para que lo veas desde ahí. Ahora, no te puedo mentir, efectivamente es un tema muy extenso, no es un tema corto, es decir, no es un tema que en esta pequeña charla de 1 hora lo podamos tomar, ¿no? En realidad, ni siquiera a veces en una materia se puede llegar como a completar todo esto, pero sí te doy este órgano científico para que como más o menos lo vayas viendo, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, con esto hemos llegado al final de esta charla. La verdad, le agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por su participación. Las dudas, los comentarios que han ido dejando en el chat me parecen sumamente importantes. Un especial agradecimiento al profesor Gianni, que realmente creo que nos ha dejado una temática muy vigente, muy compleja, que realmente, como ha demostrado esta charla, tiene muchísimo como para seguir debatiendo y seguir pensando, y también nos invita a una autorreflexión, ¿no? Para lo que es nuestro propio desarrollo profesional. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido más que un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas Una gracias. pregunta, coordinadora. Gracias. El certificado de la charla, ¿dónde se puede obtener?
Los van a estar comunicando seguramente por correo, se van a estar comunicando para enviárselos a la brevedad. De cualquier duda me pueden escribir un correo o también al tutor para que se les llegue, ¿sí? Para asegurarse. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Para ustedes, muy buenas noches. Gracias, profesora, compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos. Gracias.